Bienvenidos a Politeya, su espacio para la reflexión sobre la historia, la economía, la política, la cultura, la sociedad y entre otros muchos temas más. Bienvenidos al episodio 50, bienvenidos al episodio 52 y lo titulamos La Marcha del 15 de noviembre del 2025 o también conocida como la Marcha de la Generación Z. Muy bien que estén con nosotros y comenzamos. Ok, la marcha del 15 de noviembre del 2025 fue una marcha que también se le denominó Generación Z. Nomás espérenme un segundito. Muy bien. Listo. La marcha también se denominó Generación Z, donde, sobre todo en grupos de redes sociales, se convocó a una manifestación que, bueno, lo que aparentemente manifestaba era que expresaran el descontento que se tiene con el gobierno, sobre todo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre las consignas que más se repitieron en dicha marcha fueron insultos a la presidenta, la reivindicación de que la gente que estaba a favor de la marcha, pues no era un bot, que no era inteligencia artificial, y que también que saliera Morena, ¿va? La presidenta, por su parte, Claudia Sheinbaum mencionó en un viaje a Tabasco, donde ella decía que hubo una manifestación en la Ciudad de México, donde dicen que marcharon jóvenes, pero que en realidad había muy pocos jóvenes y que de manera violenta quitaron algunas vallas, rompieron vidrios y decía que no se proliferara la violencia. Esta marcha del 15N es la primera gran protesta que enfrenta el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por otro lado, el gobierno ha manifestado que más que un movimiento legítimo, estas protestas son movimientos artificiales propiciados por grupos de la oposición, principalmente del PAN y del PRI, que lo que buscan es desestabilizar el gobierno. Entonces, la presidenta, respecto a esta marcha, presentó un informe detallado donde apuntó que había una estrategia digital bien articulada, donde había influencers, figuras de la oposición, bots y cuentas vinculadas a una organización que se llama Atlas Network, que es una organización ultra que está presente en muchos países, incluido México. Uno también de los detonantes de esta marcha o de los elementos que también se puso en relieve fue el homicidio o el asesinato del presidente de Uruapan, Michoacán, el señor Carlos Manzo. Se le llamó Marcha de la Generación Z, o quiénes son los Generación Z, son las personas nacidas entre los años del 97 y el 2002. La exigencia primordial que tenían en esta marcha era precisamente que saliera la presidenta Claudia Sheinbaum del gobierno. Hubo ciudades donde se desarrollaron marchas similares, obviamente con una menor concentración, pero más o menos fueron 19 ciudades, incluidas Aguascalientes. Bueno, la capital de Aguascalientes. La afluencia de dicho grupo poblacional, según reportan periódicos como El Financiero, en realidad fue muy poca. Son realmente personas muy jóvenes y que esencialmente la marcha estuvo concentrada de personas mayores. La presidenta ha declarado que la oposición, sobre todo los partidos, el PRI y el PAN, son los autores intelectuales de dicho movimiento y que han tomado como excusa los jóvenes de la generación Z. El secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, el señor Pablo Vázquez,
informó que 60 policías de la policía capitalina resultaron heridos por un grupo o por algunas personas que participaban en la protesta, y que de estos manifestantes violentos se detuvieron a 20 personas. 2 días antes de la marcha, la presidenta aseguró que la protesta carece de un origen genuino, ya que forma parte de una estrategia digital pagada, impulsada desde el extranjero y vinculada a grupos de derecha, tanto nacionales como internacionales. Y también continuó diciendo que podrá haber jóvenes que no estén de acuerdo con la Cuarta Transformación, pero que, y que eso es parte de la democracia, pero es importante que se sepa cómo se orquestó la movilización. Hay pruebas de que muchos de los promotores nada tienen que ver con la generación Z, sino que se trata de una operación política, incluso financiada desde el extranjero, sostuvo. Miguel Elorza, coordinador de Infodemia, y titular de la sección Detector de Mentiras de La Mañanera del Pueblo, presentó un informe digital sobre la marcha de Generación Z, donde establecía que la movilización fue impulsada por una compleja red de cuentas creadas en comunidades extranjeras, influencers, perfiles políticos de oposición y actores vinculados a organizaciones internacionales de derecho. Bueno, más o menos, compañeros y personas que nos escuchan, nos ven y nos escuchan, este fue el panorama de la marcha. Obviamente hay otros factores que intervienen en la marcha y en todo lo que sucedió alrededor de la marcha. Pero yo creo que al final del día es triste analizar o hacer el análisis después de que sucede esta marcha, pues la comentocracia o el gobierno, pues nos quedamos o se quede solamente en la discusión, se centra en cosas que realmente no son importantes. Por ejemplo, en el logo que utilizaron los marchantes, que era una figura llamada de One Piece, y también el que si eran jóvenes o no eran jóvenes. Entonces, yo pienso que realmente eso no es lo importante. Lo verdaderamente importante, y deberemos de cuestionarnos, es que algunos puntos que planteaba la marcha, pues efectivamente, pues son muy válidos. Por ejemplo, el hartazgo que tiene la gente, sobre todo en algunas zonas del país, sobre todo en la cuestión de la violencia que hay en esas zonas y que parece que nunca tienen fin. Por ejemplo, en Michoacán, en Sinaloa, en Jalisco, en Zacatecas y en otras partes más. Yo creo que el ejemplo de Carlos Manzo, pues es un ejemplo muy válido, en el sentido de que qué tan cómodos se sentían los grupos criminales para asesinar a una persona como Carlos Manzo, que tenía un grupo de personas que lo cuidaba, y aparte tenía otro grupo de la Guardia Nacional que también lo cuidaba, y que se sientan tan cómodos de hacer eso que hicieron en un acto público, donde saben que hay cámaras, donde saben que hay gente que está grabando, y que no les importe. Entonces, yo creo que pues eso puede ser algo importante, y no para que no para que el gobierno, quitemos al gobierno, porque eso tampoco, yo pienso que fue un exceso decir que querían quitar al gobierno. Pues yo creo que habrá gente que no esté de acuerdo con el gobierno y es muy válido, eso es la democracia. La democracia es precisamente estar en desacuerdo con tus gobernantes, pero también estar de acuerdo con tus gobernantes. O sea, hemos caído en la discusión de que tienes que estar, si yo no estoy de acuerdo, el otro tampoco debe estar de acuerdo, ¿verdad? Y pues no estamos en la escuelita. Habrá gente que le parezca bien las acciones del gobierno y habrá gente que le parezca mal. Y eso es perfectamente válido. También es importante, yo creo que la posición, a mí me pareció importante la posición del gobierno, que efectivamente analice cuál es el contexto de esta marcha, que si efectivamente los organizadores son grupos que financian estos movimientos y que compren o que vendan una narrativa de que todo está mal,
y que hay que quitar al gobierno, y más si esas campañas son propiciadas por organizaciones o instituciones internacionales, pues yo creo que sí el gobierno debe de estar muy, muy, muy pendiente de esas situaciones. Pero lo que yo pienso que también está mal del gobierno es que a priori deslegitime los movimientos, porque eso también está mal. O sea, debemos de entender que en una democracia sana habrá gente que no esté de acuerdo con lo que yo hago y que no porque yo esté en desacuerdo con lo que yo hago lo voy a deslegitimar. No puedo, o sea, no es nada descabellado que grupos de la oposición financien y movilicen a gente para ese tipo de manifestaciones. No es algo descabellado, pero tampoco debe de ser algo de extrañarse, pues esos movimientos se hacen en todo el mundo y son grupos sociales, pero lo que no debemos de pasar en alto es que las consignas sí pueden ser válidas y el gobierno no puede descartarlas de manera a priori. Obviamente, hacer un análisis serio y decir, ok, que estos grupos me están manifestando que está mal, pues ¿qué puedo hacer para que se resuelva? ¿Sale? También hay que destacar que medios masivos, por ejemplo, los que son propiedad del magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, pues utilizaron todos sus espacios, o han utilizado, o siguen utilizando todos sus espacios para denostar al gobierno que le está cobrando legítimamente los impuestos que debe de pagar, estos medios crean o intentan crear una narrativa donde que él es un perseguido político, cuando se ha demostrado, incluso en la última instancia judicial de México, que es la Suprema Corte de Justicia, que él es un evasor fiscal y que tiene 16 años de pagar, que no paga impuestos, o que si los paga, pues no los pagó de manera correcta. Entonces, y también ya hemos visto que ese modus operandi que tiene Ricardo Salinas Pliego, pues es igual en otros países, por ejemplo en Estados Unidos o en Reino Unido, que tiene adeudos millonarios y que no paga. Entonces, Ricardo Salinas Pliego, como ya lo dije en otro episodio anterior, es un burgués, o quiere ser un burgués de la Edad Media, que cuando se benefició del sistema mexicano, todo estaba bien. Ese sistema mexicano que lo solapó, que lo protegió, que lo apapachó para que su situación fiscal pues no fuera buena. Entonces, ahora que el sistema cambió, que el sistema efectivamente no es un perseguido, es una persona que debe impuestos y que los debe de pagar. Ahora, como ya la cuestión legal se le acabó la vía, pues ahora hay que hacer otras maniobras para dejar de pagar esos impuestos. Entonces ese burgués, que es Ricardo Salinas Pliego, que ya que el sistema, o sea, como a los burgueses, cuando el sistema de la Edad Media ya no les funcionaba, pues lo cambiaron. Y ese fue un motivo importante para que se dieran las revoluciones liberales en Europa, empezando por la Revolución Francesa. Entonces, ahora, Ricardo Salinas Pliego quiere que ese gobierno, que ahora le cobra impuestos, pues ya no se los cobre, ¿verdad? Entonces hay que poner otro gobierno. Incluso él ha manifestado que él quiere ser, el siguiente presidente para arreglar todo lo que está mal. Yo creo que eso no está mal. O sea, no está mal que él tenga aspiraciones políticas como cualquier ciudadano. Y si quiere ser presidente, pues que tenga la posibilidad de serlo, ya sea de manera independiente o de manera arropada a través de un partido. Muchos dicen que quien está, digamos, ahí negociando es con el Partido de Acción Nacional. Pero antes de que suceda eso,
pues él debe de pagar y de cumplir la ley fiscal, porque él ya obtuvo ganancias sobre ese dinero que no ha pagado. Entonces, aquí no se trata de que si quiere o no quiere. Él ya se benefició. Por eso es que, o sea, él ya se benefició de una transacción comercial donde él recibió una ganancia y donde él debería de haber pagado un impuesto, pues no lo hizo. O sea, él solamente recibió la ganancia y no pagó el impuesto. Entonces está bien que quiera ser presidente, pero antes debe de pagar sus impuestos y de cumplir con la ley. ¿Sale? Entonces, yo creo que el gran punto o de las grandes enseñanzas que nos dejó esta marcha de la generación Z y que espero que los actores políticos lo tomen de manera correcta, es que la ciudadanía pueda manifestar, o sea, pueda expresar sus inconformidades donde sea y que el gobierno debe ser sensible a esos reclamos y que el gobierno, pero también que la ciudadanía debe ser lo suficientemente crítica y ver que también puede estar sujeta a una manipulación también de grupos de intereses, grupos de poder, que lo que intentan es golpear y desestabilizar al gobierno, que eso también puede pasar. Entonces, yo creo que necesitamos ser también necesitamos un mejor gobierno, pero también necesitamos unos mejores ciudadanos. O sea, tenemos que ser mejores ciudadanos para efectivamente tener un mejor gobierno. O sea, el cambio, muchas veces en México creemos que el cambio debe de ser de arriba hacia abajo, pero en realidad no. El cambio real y verdadero debe de ser de abajo hacia arriba. Y en la medida que seamos mejores ciudadanos, vamos a tener mejores gobiernos. Y yo por ahí en algunos medios he escuchado esa narrativa de todo está mal y de que la gente no está conforme con el gobierno de Claudia Sheinbaum y nos quieren vender esa narrativa. Yo creo que está mal querer manipularnos de esa forma. ¿No todo está bien? Pues no, claro que no. ¿En qué gobierno, en qué parte del mundo todo está bien? En ninguna. Aquí hay cosas que mejorar, por supuesto, pero también hay cosas muy buenas que también debemos de conservar y debemos de fortalecer. Si la gente, si la gente está harta de que lo gobierne la Cuarta Transformación o Claudia Sheinbaum, para eso existen las elecciones. Y va a haber una elección en el 2027. Y efectivamente, como dicen los medios pues, de comunicación que venden esa narrativa de que todo está mal, pues seguramente en el 2027, que también va a haber va a haber la actividad para ver si Claudia Sheinbaum continúa en el cargo, pues ahí pueden manifestar su opinión. Yo al menos las encuestas que he visto, pues la presidenta tiene muchísima aceptación, casi de más del 70% de la población. Entonces, pero pues también las encuestas pueden decir una cosa y a lo mejor la gente piensa otra. Pero no se olviden, compañeros y compañeras, que al final del día vivimos en una democracia, sea como sea. Si el gobierno no nos gusta, o no nos llena, o no nos complace, o no ha cumplido lo que nosotros pensamos que debe de cumplir, pues para eso existen las elecciones. Y la prueba de fuego va a ser en el 2027. Entonces, yo pienso que si realmente la narrativa esa que dicen, donde todo está mal, pues ahí veremos si efectivamente todo estaba mal y que la gente estaba harta del gobierno. Pero no es necesario la violencia. Nuestro sistema político ya lo contempla. Si no estamos de acuerdo con el gobierno, pues hay que cambiarlo. ¿Sale? Pero hay que cambiarlo de manera democrática.
¿vale? Y, y también tener en cuenta que la gente se puede manifestar, que puede estar en contra del gobierno. O sea, no en contra, sino más bien estar en desacuerdo con el gobierno. Y no pasa nada, y está bien, y es parte de la democracia. ¿Sale? Y que el gobierno no te desoiga también, porque también habrá grupos que no estén siendo atendidos y que el gobierno los tiene que atender, porque el gobierno no gobierna únicamente para la gente que simpatiza con cierto grupo político, debe de gobernar para todos. Pero yo creo que la marcha del 15N sí es un buen balde de agua que nos permite reflexionar mucho al gobierno, qué es lo que está haciendo y qué es lo que a partir de ahí puede hacer para también tener una retroalimentación con la población o con esos grupos de población que a lo mejor no se sienten tan representados, pero también la gente debe de entender y debe también de analizar que también puede estar sujeta de muchas maniobras, muchas narrativas que a veces dicen una cosa o intentan incidir en ciertas cosas. ¿Sale? A veces quieren, por ejemplo, ya con esto cierro, yo he escuchado que, por ejemplo, que la narrativa es de que el problema de inseguridad pues es solamente de la presidencia de la República. Pues sí, obviamente la presidencia tiene su parte, pero no nos olvidemos que también hay gobiernos locales, están los gobiernos de los estados, están los gobiernos municipales, y todos tienen su ámbito de competencia. Entonces, la seguridad no es solamente de la presidencia de la República. También debemos de entender que la seguridad también la hacemos nosotros. ¿Qué estamos haciendo para tener una mejor seguridad? ¿Vale? Entonces, yo creo que sí es muy importante este tipo de manifestaciones para que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que no estamos haciendo, tanto ciudadanos, organizaciones políticas y el mismo gobierno. El saludo a mis alumnos, está, que aquí me saludan. Saludo alumnos, qué bueno que están aquí y espero que les guste el contenido. Y quiero invitarlos a mis redes, a Instagram, a Facebook, a YouTube y precisamente aquí en TikTok, en Politeia Noticias. Todos los lives que hago, mis alumnos me dicen que cuando va a regresar a la secundaria 3, pues espero que pronto. Regresar pronto como maestro o como algo más. ¿Sale? Los estimo mucho, que tengan muy bonita noche. Si tienen algún comentario de este material, con todo gusto en nuestras redes, o si quieren que algún tema en específico se trate, con todo gusto aquí nos leemos. Que tengan muy bonita noche y nos estamos viendo. Hasta luego.